tardes, hoy hablaré sobre compuestos químicos. El compuesto químico es una expresión que se utiliza para referir a aquellas sustancias que están conformadas por dos o más elementos de la tabla periódica. Dependiendo del origen de los elementos que participen en su formación, los compuestos químicos se clasifican en dos tipos esenciales: los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son compuestos que provienen de la síntesis química, que se produce a partir de la acumulación de material vegetal y animal, que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se descomponen y se convierten en combustibles. De esta manera, los compuestos orgánicos resultan de la unión de carbono enlazados entre sí, a su vez enlazados al hidrógeno. Esto da como resultado la formación de hidrocarburos. Existen también compuestos que contienen otras sustancias como el azufre, el nitrógeno y el oxígeno, entre otras. En estos casos, la producción resultante recibe el nombre genérico de grupos funcionales, a partir de los cuales se pueden obtener alcoholes, aldehídos y otros tipos de sustancias. El compuesto inorgánico se llama compuesto inorgánico a aquellos que se derivan de la síntesis material, vegetal o animal, sino a otros. Por ello, en este tipo de compuestos químicos no participa el carbono. Algunos ejemplos de estos compuestos inorgánicos son el agua, el cloruro de sodio o la sal común, el amoníaco, el bicarbonato de sodio o el ácido nítrico. La valencia química. La valencia es el número de electrones que le faltan o debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Estos electrones son los que ponen en juego durante la reacción química o para establecer un enlace químico con otro elemento. ¿Qué es la nomenclatura química? Se llama nomenclatura química a un sistema de reglas que permite dar nombre a los diferentes compuestos químicos, según el tipo y el número de elementos que los componen. La nomenclatura permite identificar, clasificar y organizar los compuestos químicos. Nomenclatura sistemática. Se basa en nombrar a las sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican atomicidad de cada uno de los elementos presentes de cada molécula. La manera precisa de estos compuestos es prefijo, nombre genérico, más el prefijo, nombre específico. Los prefijos griegos serían mono, que el número de átomo es 1, di, que es 2, tri, que es 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, octa, 8, nona, 9 y deca, 10. Nomenclatura stock. Este sistema de nomenclatura se basa en nombrar a los compuestos escribiendo al final del nombre con números romanos el estado de oxidación del elemento con nombre específico. Si solamente tiene un estado de oxidación, este no se escribe. La valencia, o mejor dicho, el estado de oxidación, es la que indica el número de electrones que un átomo pone en el juego, en un enlace químico. Un número positivo cuando tiende a ceder los electrones y un número negativo cuando tiende a ganar electrones. De manera general, bajo este sistema de nomenclatura, los compuestos se nombran de esta manera: nombre genérico más de nombre del elemento específico más el estado de la oxidación. Nomenclatura tradicional. Este sistema de nomenclatura se indica la valencia del elemento de nombre específico con una serie de prefijos y sufijos. De manera general, las reglas son: cuando el elemento solo tiene una valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento periódico de la sílaba o se termina el nombre del elemento en sufijo ico. Cuando tiene dos valencias diferentes, se usan los sufijos oso e ico. Cuando tiene tres valencias distintas, se usan los prefijos y sufijos hipo-oso para la menor valencia, oso para la valencia intermedia y ico para la mayor valencia. Cuando tiene cuatro valencias diferentes, se usan los prefijos y sufijos hipo-oso para la valencia más pequeña, oso para la valencia pequeña, ico para la valencia grande y per-ico para la valencia más grande.
Cuando se tiene 5 valencias diferentes, se usan los prefijos y sufijos hipo-oso para la valencia más pequeña, oso para la valencia menor, ico para la valencia media, per-ico para la valencia mayor y per-ico para la valencia mayor. Hoy les hablaré de los óxidos básicos que provienen de los compuestos oxigenados. Bueno, ¿qué son los compuestos oxigenados? Son compuestos binarios formados por la combinación de un elemento y oxígeno. Hay dos clases de óxidos que son los básicos y los óxidos ácidos que son los anhídridos. Los óxidos básicos son compuestos binarios formados por la combinación de un metal y el oxígeno. Su fórmula general es M2O X, donde M es un metal y X la valencia del metal y el 2 corresponde a la valencia del oxígeno. Aquí las valencias de los elementos se intercambian entre ellos y se ponen como subíndices. Si la valencia es par, se simplifica. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. En Na2O, aquí sodio estamos viendo que está trabajando con su única valencia, que es 1. En la nomenclatura sistemática entonces vendría siendo monóxido de disodio, ya que se intercambian las valencias y quedaría como Na2O. En la nomenclatura Stock, que es la más frecuente, sería óxido de sodio. Ahí no se pone número romano, ya que pues sodio nada más tiene una valencia. Y en la nomenclatura tradicional dice que es óxido sódico, ya que pues como solamente tiene una valencia se trabaja con la terminación ico. En el segundo ejemplo dice Ca2O2 y como habíamos dicho antes, si los subíndices son par, se simplifican, entonces quedaría como CaO. Y en la nomenclatura sistemática vendría siendo monóxido de calcio. En la stock sería óxido de calcio, ya que el calcio solamente tiene una valencia, en este caso es 2. Y en la nomenclatura tradicional sería óxido cálcico. Y en el tercer ejemplo dice Fe2O2. Igual quedaría, las valencias se intercambian, si son par se simplifican. En paréntesis, el 2 que estaba fuera del paréntesis del oxígeno con el 2 de adentro de su subíndice se intercambia hacia el calcio y la valencia del calcio se intercambia hacia afuera del oxígeno. Entonces, esto sí se puede dividir, ya que es número par e igual como están de la manera de afuera, solamente se divide y listo. Y esto quedaría peróxido de calcio. Y en Ba2O4 quedaría, bueno, haríamos lo mismo que hicimos con el calcio y quedaría en su nomenclatura peróxido de bario. Bien, hablemos de los compuestos químicos inorgánicos, denominados sales. La sal es un compuesto químico formado por cationes, enlazado a aniones mediante un enlace iónico. La sal es el producto de una reacción química entre un ácido y una base, en donde la base proporciona el catión y el ácido proporciona el anión. A continuación expondremos cuáles son los diferentes tipos de sales. Bien, el primer tipo de sal que tenemos es la sal oxisal, que es la que contiene oxígeno. Estas sales son compuestos ternarios formados por un no metal y el oxígeno. Se obtienen a partir de los ácidos oxácidos, donde se sustituyen los hidrógenos de este ácido por un metal. En segundo lugar tenemos las sales neutras. Estas sales neutras se obtienen sustituyendo todos los hidrógenos del ácido oxácido por un metal. La valencia del metal se le coloca como subíndice al resto del ácido sin los hidrógenos, y el número de hidrógenos que se le quiten al ácido se le ponen como subíndice al metal. Estas sales se nombran sustituyendo los sufijos que utilizamos en el ácido, que son los sufijos oso e ico, y se cambian por los sufijos ito y ato que se utilizan dentro de las sales neutras.
Las sales ácidas. Estos compuestos de sales ácidas se obtienen sustituyendo parte de los hidrógenos del ácido oxácido por un metal. El número de hidrógenos que se le quita al ácido se le ponen como subíndice al metal y la valencia del metal se le pone como subíndice al resto del ácido. Estas sales se nombran con la palabra hidrógeno procedida del prefijo di, tri, etc., seguido del nombre correspondiente de la sal. Algunos de los elementos no metales que forman sales ácidas son el azufre, el selenio y el telurio. También los ácidos espiro y orto del fósforo, arsénico y antimonio. Estas sales presentan un pH inferior a 7. Las sales básicas. En las sales básicas se sustituyen solo una parte de los grupos OH, conocidos como hidróxidos. Estas sales básicas presentan un pH superior a 7. Las sales dobles. Estas sales dobles son un compuesto donde el oxiácido reacciona con dos hidróxidos distintos. Por último tenemos a las sales hidratadas. Estas sales poseen una molécula de agua de hidratación o cristalización. Ahora bien, hablemos de los compuestos hidrogenados. Estos compuestos hidrogenados se clasifican en tres categorías. En primer lugar tenemos a los hidruros. ¿Qué son los hidruros? Los hidruros son compuestos binarios formados por un metal e hidrógeno y su fórmula normalmente es esta, donde M es un metal, X es la valencia del metal y H es el hidrógeno. Esta es su fórmula para formar a los hidruros. En segundo lugar tenemos a los hidruros de los no metales. Hay no metales como el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, carbono, silicio y boro que forman compuestos con el hidrógeno y que reciben nombres especiales. Por ejemplo, el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y el boro funcionan con la valencia 3, mientras que el carbono y el silicio lo hacen con la valencia 4. Y así pueden formar los hidruros de los no metales. En tercer lugar tenemos a los ácidos hidrácidos. Estos ácidos hidrácidos son compuestos binarios formados por un elemento no metal e hidrógeno. Su fórmula general es esta, HXN, donde H es el hidrógeno, X es la valencia del no metal y N es el elemento no metal. Estos tipos de ácidos hidrácidos cuentan con dos características. La primera es que el flúor, el cloro, el bromo y el yodo trabajarán con la valencia 1 y el azufre, selenio y telurio funcionan con la valencia 2. Recordemos que aquí el hidrógeno siempre va a trabajar con la valencia 1. Los hidróxidos son compuestos ternarios que se caracterizan porque poseen el ion hidróxido o hidróxido, unido mediante un enlace iónico de cation metálico. El ion queda libre cuando el hidróxido se disuelve en agua. En caso de que el hidróxido es insoluble, el ion hidróxido no queda libre. Los hidróxidos poseen propiedades básicas, por lo que ellos se les llama también bases. Algunos ejemplos de los hidróxidos son óxido de calcio, que es igual a hidróxido de calcio, óxido cúprico, que es igual a hidróxido cúprico, óxido de sodio, que es igual a hidróxido de sodio, o hidróxido de potasio, y óxido de bario. Las sales ácidas para la química. Un sal es cuando un compuesto surge cuando en un ácido se reemplazan los átomos de hidrógeno por cientos radicales básicos.
En el caso específico de las sales ácidas, su formación obedece a la reacción de un ácido y un hidróxido. Las sales son denominadas sales neutras o sales binarias. Podemos decir que para la formación de una sal ácida es necesario que haya un ácido que disponga de más de un átomo de hidrógeno. Estos ácidos sustituyen parte de estos átomos y dan lugar al compuesto que conocemos como sal ácida. Algunos ejemplos de las sales ácidas son bicarbonato de sodio, bicarbonato de litio, dihidrógeno sulfato de potasio, bifulfato de sódico y hidrógeno sulfuro de sodio. Ácidos y bases. En química se le llama ácidos y bases a dos tipos diferentes de sustancias opuestas entre sí. Tanto ácidos como bases podemos encontrarlos en estado sólido, líquido y gaseoso. Al juntarse ácidos y bases en una solución se produce una reacción exotérmica, es decir, se produce calor. A esta reacción se le conoce como neutralización. ¿Qué es un ácido? Se le llama ácido a aquellas sustancias que liberan iones positivos de hidrógeno en una solución. Como ejemplos de ácido tenemos el ácido acético, el ácido ascórbico, el ácido fosfórico, el ácido láctico y el ácido cítrico. Características de los ácidos. Los ácidos actúan como conductores eléctricos, son capaces de destruir tejidos orgánicos, son agrios al gusto, son solubles en agua, y el pH de los ácidos oscila entre 0 y 7, donde 7 es un neutro. Tipos de ácido. El ácido fuerte cede la mayor parte de sus iones de hidrógeno en solución, es decir, se ioniza con mayor facilidad. Un ejemplo de este sería el ácido clorhídrico. El ácido débil, por lo contrario, en solución acuosa libera iones de hidrógeno en menor proporción. Un ejemplo de este sería el ácido acético. ¿Qué es una base? Se le llama base a aquellas sustancias que pueden captar iones de hidrógeno en solución o liberan iones negativos llamados hidroxilos. Como ejemplo de bases podemos mencionar los siguientes: hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio e hidróxido de calcio. Características de las bases. Se deslizan al tacto cuando se encuentran en disolución, es decir, son jabonosas. Un ejemplo sería la lejía. No reaccionan ante el contacto con metales. Son amargos al gusto. Algunas bases son insolubles. Son conductores de corriente eléctrica en disolución. El pH de las bases oscila entre 7 y 14. Tipos de base. Base fuerte. Se puede ionizar totalmente en solución acuosa. Un ejemplo sería la soda cáustica. Y la base débil no se disocian totalmente en solución acuosa. Un ejemplo sería el amoníaco. Diferencias entre ácidos y bases. Una de las diferencias más importantes de los ácidos y las bases es que los ácidos captan los electrones de la solución en la que están disueltas, mientras que las bases los aportan. Asimismo, los ácidos liberan iones positivos de hidrógeno, mientras que las bases liberan hidroxilos. Ahora vamos a hablar de los peróxidos. Estos se caracterizan por llevar el grupo peroxo, también representado O2,2-. Los podemos considerar como óxidos con más oxígeno del que corresponde por la valencia de este elemento. Por aquí tenemos unos ejemplos que son, fórmula H2O2. ¿Qué quiere decir esto y por qué no se dividen? En este caso, como habíamos hablado de la diapositiva anterior, no se puede dividir. No se puede dividir con ningún elemento, ya que esta es su concentración original. Eso hacen los grupos peroxo. En este caso, la valencia con la que se está trabajando del hidrógeno es 1 y este pasa al oxígeno junto con el 2, que ese nunca se le va a quitar, nunca se le va a dividir, y por eso no quedaría nada. Y el 2 que tenía el oxígeno
de aquí se le pasa al hidrógeno. Y su nomenclatura sería peróxido de hidrógeno, que esto es el agua oxigenada. En el segundo ejemplo es igual, el sodio 2O2 con valencia 1. ¿Esto qué quiere decir? Que igual no se va a poder dividir, como el sodio está trabajando con valencia 1 que se le pasa al oxígeno con 2, pues no se le coloca. Y en cambio el 2 que estaba trabajando el oxígeno se le pasa al sodio. Y en su nomenclatura quedaría peróxido de sodio. Y en este caso, que es calcio 2 o 4, quedaría como calcio O2. En este caso, el 2 que estaba fuera supongamos que tiene un paréntesis, el 2 que estaba son par, se simplifican, entonces quedaría como CaO. Y en la nomenclatura sistemática vendría siendo monóxido de calcio. En la stock sería óxido de calcio, ya que el calcio solamente tiene una valencia, en este caso es 2. Y en la nomenclatura tradicional sería óxido cálcico. Y en el tercer ejemplo dice Fe2O2. Igual quedaría, las valencias se intercambian, si son par se simplifican. En la nomenclatura sistemática quedaría como monóxido de hierro. Y en la nomenclatura de esto quedaría óxido de hierro 2. Ahí se pone 2 ya que el hierro trabaja con 2 valencias. En este caso es la valencia 2. En la nomenclatura tradicional quedaría óxido ferroso. La terminación oso ya que está trabajando con su valencia más pequeña. En el cuarto ejemplo dice Fe2O3 y en la nomenclatura sistemática quedaría trióxido de dihierro. En la nomenclatura stock quedaría óxido de hierro 3 y en la tradicional quedaría óxido férrico. En la terminación ico se refiere a que está trabajando con la valencia más grande, en este caso que es su valencia 3. Y en el último ejemplo, la última fórmula, es Pb2O4. En este caso se intercambian e igual se simplifican, que quedaría PbO2. En la nomenclatura sistemática es dióxido de plomo. En la nomenclatura stock es óxido de plomo 4, ya que está trabajando con la valencia 4 el plomo. Y en la nomenclatura tradicional quedaría óxido plúmbico. El término ico, ya que es la valencia más grande en el plomo. Ya que el plomo trabaja con 2 y 4, entonces en este caso estamos ocupando la valencia más grande y por eso la terminación ico.